16. Nos resta examinar dos objeciones, las únicas que merecen verdaderamente ese nombre, porque se basan en teorías racionales. Ambas admiten la realidad de los fenómenos materiales y morales, pero excluyen de ellos la intervención de los espíritus. Según la primera de esas teorías, las manifestaciones atribuidas a los espíritus no serían otra cosa que efectos magnéticos. Los médiums estarían en un estado que podríamos llamar sonambulismo despierto, fenómeno del cual ha podido ser testigo toda persona que haya estudiado el magnetismo. En ese estado, las facultades intelectuales adquieren un desarrollo normal y el círculo de las percepciones intuitivas traspasa los límites de nuestra comprensión ordinaria. De ese modo, el médium extraería de sí mismo, a causa de su lucidez, la totalidad de lo que dice y de las nociones que transmite, incluso acerca de las cosas que desconoce por completo cuando se halla en estado normal. No seremos nosotros quienes pongamos en duda el poder del sonambulismo, pues hemos visto sus prodigios y estudiado todas sus fases durante más de 35 años. Convenimos en que, en efecto, muchas manifestaciones espíritas se pueden explicar por ese medio, pero una observación constante y atenta nos muestra una multitud de hechos en los que la intervención del médium, de otro modo que como instrumento pasivo, es materialmente imposible. A los que opinan a favor de la teoría sonambúlica les diremos, como a los otros, mirad y observad, porque seguramente no lo habéis visto todo. Les opondremos a continuación dos consideraciones extraídas de su propia doctrina. ¿De dónde ha venido la teoría espírita? ¿Es un sistema imaginado por algunos hombres para explicar los hechos? De ningún modo. ¿Quién, pues, la ha revelado? Precisamente esos mismos médiums cuya lucidez exaltáis. En ese caso, si esa lucidez es tal como la suponéis, ¿por qué razón los médiums habrían atribuido a los espíritus lo que extrajeron de sí mismos? ¿Cómo habrían dado esas informaciones tan precisas, tan lógicas y sublimes sobre la naturaleza de las inteligencias extrahumanas? Se nos presentan dos alternativas: los médiums son lúcidos o no lo son. Si son lúcidos y tenemos confianza en su veracidad, no podríamos admitir, sin contradecirnos, que no están en lo cierto. En segundo lugar, si todos los fenómenos tuvieran origen en el médium, serían idénticos en cada individuo y no veríamos a la misma persona usar un lenguaje dispar ni expresar alternativamente las cosas más contradictorias. Esa falta de unidad en las manifestaciones que obtiene el médium prueba la diversidad de sus fuentes. Por lo tanto, si no podemos encontrar todas esas fuentes en el médium, es necesario buscarlas fuera de él. Según la otra opinión, el médium es la fuente de las manifestaciones, pero en lugar de extraerlas de sí mismo, como pretenden los partidarios de la teoría sonambúlica, las extrae del medio circundante 30. El médium sería, de esa manera, una especie de espejo que refleja las ideas, los pensamientos y conocimientos de las personas que lo rodean. No dirá nada que no sea conocido al menos por una de ellas. No podríamos negar, pues se trata incluso de un principio de la doctrina, la influencia que los asistentes ejercen sobre la naturaleza de las manifestaciones. Sin embargo, esa influencia es muy distinta de la que se supone que existe, y de ahí a sostener que el médium es el eco de los pensamientos de los circunstantes hay una gran distancia, porque millares de hechos determinan perentoriamente lo contrario. Estamos, pues, ante un grave error, que prueba una vez más el peligro de las conclusiones prematuras. Esas personas no pueden negar la existencia de un fenómeno del que la ciencia común no puede dar cuenta, y como no quieren admitir la presencia de los espíritus, lo explican a su manera. Su teoría sería consistente si pudiese abarcar todos los hechos, pero no es así. Cuando se les demuestra hasta la evidencia que algunas comunicaciones del médium son absolutamente ajenas a los pensamientos, los conocimientos e incluso las opiniones de los asistentes, que esas comunicaciones suelen ser espontáneas y contradicen todas las ideas preconcebidas, dichas personas no se detienen por tan poca cosa. La irradiación, dicen, se extiende más allá del círculo inmediato que nos rodea. El médium es el reflejo de la humanidad entera, de modo tal que si no extrae sus inspiraciones del entorno, acude a buscarlas afuera, en la ciudad, en el país, en el mundo entero, e incluso en otros planetas. No creo que en esa teoría se encuentre una explicación más sencilla y probable que la del espiritismo, pues aquella supone una causa mucho más maravillosa. A diferencia de la idea según la cual hay seres que pueblan los espacios y que en contacto permanente con nosotros nos comunican sus pensamientos, nada choca más a la razón que suponer la existencia de una irradiación universal que viene desde todos los puntos del universo para concentrarse en el cerebro de un individuo.
Una vez más diremos, pues se trata de un punto capital sobre el cual nunca estará de más insistir, que la teoría sonambúlica y la que podríamos llamar reflectiva 31 han sido imaginadas por algunos hombres. Son opiniones individuales creadas para explicar un hecho. En cambio, la doctrina de los espíritus no ha sido concebida por el hombre, sino que fue dictada por las propias inteligencias que se manifiestan. Cuando nadie pensaba en ella, incluso la opinión general la rechazaba. Ahora bien, nosotros preguntamos, ¿a dónde han ido los médiums a buscar una doctrina que no existía en el pensamiento de persona alguna en la Tierra? También preguntamos, ¿por qué extraña coincidencia millares de médiums diseminados por todos los puntos del globo, que no se han visto jamás, se pusieron de acuerdo para decir lo mismo? Si el primer médium que surgió en Francia recibió la influencia de opiniones ya difundidas en América, ¿por qué extraña razón habría ido a buscar esas ideas a 2000 leguas del otro lado del océano, en un pueblo de costumbres y lenguaje extraños, en vez de tomarlas de su entorno? También hay otra circunstancia en la que no se ha pensado lo suficiente. Las primeras manifestaciones, tanto en Francia como en América, no tuvieron lugar a través de la escritura o la palabra, sino por medio de golpes que al concordar con las letras del alfabeto formaban palabras y frases. A través de ese medio las inteligencias que se manifestaban declararon ser espíritus. Así pues, si bien era posible suponer la intervención del pensamiento de los médiums en las comunicaciones verbales o escritas, no lo era en el caso de las obtenidas mediante golpes, cuya significación no se podía conocer de antemano. Podríamos citar numerosos hechos que demuestran, en la inteligencia que se manifiesta, una individualidad evidente así como una absoluta independencia de voluntad. Por lo tanto, recomendamos a los disidentes una observación más atenta. Si quieren estudiar sin prejuicios y sin extraer conclusiones antes de haberlo visto todo, reconocerán que su teoría no puede explicar la totalidad de los hechos. Nos limitaremos a formular las siguientes preguntas, porque la inteligencia que se manifiesta, sea cual fuere, se niega a responder a algunas preguntas sobre asuntos perfectamente conocidos, como por ejemplo el nombre o la edad del interrogador, lo que éste tiene en la mano, lo que ha hecho la víspera, sus proyectos para el día siguiente, etc. Si el médium fuese el espejo del pensamiento de los asistentes, nada le resultaría más fácil que responder. Los adversarios vuelven contra nosotros este argumento preguntando a su vez por qué los espíritus, que deben saberlo todo, no pueden decir cosas tan sencillas, conforme al axioma según el cual quien puede lo más, puede lo menos. De ahí concluyen que no se trata de espíritus. Si un ignorante o un bromista de mal gusto se presentase ante una docta asamblea y preguntara, por ejemplo, ¿por qué hay luz en pleno día?, podríamos creer que sus miembros se tomarían la molestia de responder seriamente. Sería lógico concluir de su silencio o de las burlas con que gratificarían al interrogador, ¿que son apenas unos estúpidos? Ahora bien, precisamente porque son superiores, los espíritus no responden preguntas ociosas y ridículas, ni quieren ser puestos en el banquillo de los acusados. Por eso se callan o dicen ocuparse de cosas más serias. Preguntaremos, por último, por qué los espíritus a menudo se presentan y se retiran en un momento preciso, y por qué, pasado ese momento, no hay ruegos ni súplicas que los hagan volver. Si el médium actuara solo por el impulso mental de los asistentes, es evidente que en semejante circunstancia el concurso de todas las voluntades reunidas debería estimular su clarividencia. Por consiguiente, si el médium no cede al deseo de la asamblea, corroborado por su propia voluntad, es porque obedece a una influencia ajena tanto a él como a quienes lo rodean, y porque dicha influencia revela, por eso mismo, su independencia e individualidad.